Hay un dolor que no es de hueso ni de músculo, pero que a veces se siente más real y más agudo que cualquier herida física. Es una opresión en el centro del pecho, un nudo en la garganta que te impide tragar, la sensación de que un peso invisible está sentado sobre tus pulmones, robándote el aire y la paz. Has intentado ignorarlo, has intentado distraerte, pero vuelve. Es el nudo en el pecho, el lenguaje físico de una angustia que tu alma ya no puede callar. Pero, ¿y si te dijera que ese nudo no es tu enemigo? ¿Y si te dijera que es un mensajero? Un grito desesperado de tu alma que está tratando de decirte algo, que está pidiendo sanidad para una herida más profunda. En la enseñanza de hoy no te voy a dar un simple consejo para que te relajes. Vamos a hacer algo mucho más poderoso. Vamos a realizar juntos una cirugía del alma guiada por el Espíritu Santo. Primero, nos convertiremos en detectives de nuestro propio corazón para descubrir la raíz verdadera que está causando esa opresión. ¿Es una tristeza no llorada? ¿Es la ansiedad por el futuro? ¿Es el veneno de la amargura o es una opresión espiritual? Y una vez que hayamos encontrado la raíz, te entregaré los principios bíblicos y te guiaré en la oración de autoridad específica y poderosa que tiene el poder de desatar ese nudo y traer la paz de Dios a tu vida, no mañana, no en una semana, sino ahora mismo. El título de este video es una promesa y una instrucción. Si sientes un nudo en el pecho, haz esta oración ahora mismo. La liberación está disponible para ti en este preciso instante. Así que si estás harto de esa opresión, si anhelas volver a respirar profundo con la libertad y la paz de Dios, entonces este mensaje es tu cita con el médico divino. No esperes más, comencemos. Hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar de una de las sensaciones más humanas y a la vez más misteriosas que una persona puede experimentar. No es un pensamiento, es un sentimiento físico, una opresión real. Es ese nudo en el pecho, esa sensación de que un peso invisible se ha sentado sobre tus pulmones, robándote el aire. Es una garra de angustia que se aprieta alrededor de tu corazón. Es un nudo en la garganta que te impide tragar y que amenaza con convertirse en un sollozo. Es una sensación tan real que si cerraras los ojos podrías casi dibujarla. Si estás escuchando esto, es muy probable que sepas exactamente lo que estoy hablando, quizás lo sientes ahora mismo. Y lo primero que quiero que sepas, la primera verdad que debe traer un poco de calma a tu espíritu es esta: no estás solo y no te estás volviendo loco. Lo que sientes es real. Y aunque el mundo moderno intente darle nombres fríos como estrés o ansiedad generalizada y ofrecerte una pastilla para adormecerlo, la sabiduría de Dios nos enseña a ir mucho más profundo. Hoy vamos a aprender una verdad fundamental que es la clave para nuestra sanidad. Ese nudo en el pecho es, la mayoría de las veces, el grito de tu alma. Es tu cuerpo físico sirviendo como un altavoz para un dolor, un miedo o una herida que tu espíritu ya no puede soportar en silencio. Tu alma está tratando de decirte algo. Ha estado susurrando por mucho tiempo, pero en el ruido de la vida no lo has escuchado. Y ahora ha decidido gritar a través de tu pecho para que por fin le prestes atención. Pensemos en la luz que se enciende en el tablero de un carro y que dice revisar motor. La luz en el tablero no es el problema, es la señal, el síntoma que te avisa de que hay un problema más profundo en el motor. Sería una tontería enojarse con la luz o taparla con una cinta para no verla. Lo sabio es detener el carro, abrir el capó y ver qué está pasando en el motor. De la misma manera, ese nudo en tu pecho es la luz de revisar alma que Dios está permitiendo que se encienda. Tratar de apagarlo con distracciones o ignorarlo solo hará que el problema en el motor de tu corazón se agrave. El propósito de esta enseñanza es precisamente ese. Vamos a abrir juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, el capó de tu alma. Vamos a mirar con valentía y con honestidad para descubrir cuál es la raíz, la verdadera causa que está encendiendo esa luz de opresión en tu pecho. Porque Dios no quiere que vivas con esa sensación. Él quiere darte libertad, ligereza y un pecho que respire profundo, no de angustia, sino de su paz. Pero para que llegue la sanidad, primero debe haber un diagnóstico. La palabra de Dios en su infinita sabiduría siempre ha reconocido esta conexión inseparable entre nuestro estado interior y nuestro sentir físico. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 25, leemos: la congoja en el corazón del hombre lo abate. La palabra congoja se refiere a esa ansiedad, a esa angustia profunda. Y la palabra abate significa lo agobia, lo deprime, lo aplasta, le quita la fuerza. La Biblia nos confirma que un dolor en el corazón se manifiesta como un peso que nos aplasta. Este nudo en el pecho no es tu enemigo, es tu mensajero. Es un mensajero doloroso, sí, pero enviado con un propósito: llamarte a detenerte, a mirar hacia adentro y a buscar la sanidad en la única fuente que puede darla. Ignorar a este mensajero es condenarte a vivir con una opresión crónica, pero escucharlo es el primer paso hacia una libertad que quizás nunca antes has experimentado. Por eso te pido que en este momento tomes una postura de humildad y de valentía.
humildad para reconocer que algo en tu interior necesita ser sanado, y valentía para permitir al Espíritu Santo que te lo muestre, aunque la verdad pueda ser dolorosa. No estás solo en esta búsqueda. El médico divino está aquí contigo, listo para darte no solo el diagnóstico, sino también la cura. Y en nuestra experiencia pastoral y en la sabiduría de la Escritura, hemos descubierto que hay varias raíces comunes que producen este fruto amargo de la opresión en el pecho. Y la primera, una de las más comunes y que a menudo escondemos bajo una falsa alfombra de fortaleza, es el peso de una tristeza que nunca nos hemos permitido llorar. Querido amigo, querida amiga, ahora que entendemos que el nudo en el pecho es un mensajero, un grito de nuestra alma, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender su primer y más frecuente mensaje. Con mucha frecuencia, esa opresión que sientes, esa dificultad para respirar, no es otra cosa que el peso de una tristeza que no te has permitido llorar, un duelo que has guardado en silencio. Es el peso de las lágrimas que no han sido derramadas. En nuestra cultura y a veces hasta en nuestras iglesias hemos aprendido la idea equivocada de que ser una persona de fe significa ser siempre fuerte y feliz. Nos ha enseñado que no debemos llorar, que no debemos mostrar tristeza, porque eso es una señal de debilidad o de falta de confianza en Dios. Así que cuando la vida nos golpea con una pérdida, la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida de un sueño, nos tragamos el dolor. Ponemos una cara valiente, decimos Dios está en control y seguimos adelante como si nada hubiera pasado, guardando el torrente de tristeza en nuestro interior. Imaginemos que esa tristeza es como un río. Lo natural y lo sano es que el río fluya, que corra su curso hasta desembocar en el mar y encontrar su fin. Pero cuando nos negamos a llorar, cuando reprimimos nuestro duelo, es como si construyéramos una represa gigante en medio de ese río. El agua del dolor no desaparece. Al contrario, empieza a acumularse, a subir de nivel, a ejercer una presión inmensa sobre la estructura de la represa. Ese nudo que siente en el pecho, esa opresión, es la presión de ese río de lágrimas contenida que está a punto de reventar la represa de tu alma. La Biblia, lejos de prohibirnos el duelo, nos da permiso para sentir y para llorar. El rey David, un guerrero valiente y un hombre conforme al corazón de Dios, lloró amargamente la muerte de su hijo Absalón. El profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón por el profundo dolor que sentía por su pueblo. Pero el ejemplo más poderoso y liberador de todos es el de nuestro Señor Jesús. Cuando llegó a la tumba de su amigo Lázaro y vio el dolor de María y de Marta, la Biblia nos da el versículo más corto, pero uno de los más profundos. Jesús lloró. Detengámonos aquí por un momento. Si Jesús, el Hijo de Dios, que sabía que iba a resucitar a Lázaro en unos minutos, se permitió sentir el dolor de la pérdida y llorar, ¿quiénes somos nosotros para creer que nuestras lágrimas son una falta de fe? Tus lágrimas no ofenden a Dios. Tus lágrimas son un lenguaje sagrado que Él entiende a la perfección. Son la expresión honesta de un corazón que ha amado y ha perdido. El duelo no es el enemigo de la fe, es el camino necesario para la sanidad de una herida. Y muchas veces ese nudo en el pecho no viene solo de la muerte de un ser querido. Hay muchos tipos de duelo que guardamos en silencio. Quizás el duelo por un sueño que nunca se cumplió. El duelo por un matrimonio que terminó. El duelo por la amistad de alguien que te traicionó. El duelo por la salud que has perdido. El duelo por un hijo que ha tomado un mal camino. Todas estas son pérdidas reales. Y si no nos hemos tomado el tiempo de llorar esas pérdidas delante de Dios, su peso se acumula y se convierte en esa opresión que hoy te roba el aire. La palabra de Dios nos da la promesa más tierna para estos momentos. En el Salmo 34, versículo 18, leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué promesa tan hermosa. Cuando tu corazón está quebrantado, roto en mil pedazos por el dolor, Dios no se aleja de ti, Él se acerca. Tu dolor no lo espanta, lo atrae. Y Él promete salvar, rescatar, sanar a los que tienen un espíritu contrito, es decir, aplastado por el peso de la tristeza. El primer paso para que ese nudo en tu pecho comience a disolverse es darte permiso para llorar. Es buscar un lugar a solas, arrodillarte ante tu Padre bueno y permitir que esa represa se rompa. Es contarle a Dios tu dolor, tu decepción, tu tristeza sin filtros. Es llorar todo lo que necesites llorar, sabiendo que cada lágrima es recibida por un Padre amoroso que, como dice el Salmo 56, las recoge y las guarda en su redoma. Tus lágrimas son preciosas para Él. Permitirnos llorar en la presencia segura de nuestro Padre es el primer y más poderoso paso para que ese nudo de tristeza comience a deshacerse y a perder su poder sobre nosotros. Pero a veces la opresión que sentimos en el pecho no viene de una herida que miramos en nuestro pasado, sino de una sombra que proyectamos sobre nuestro futuro. No es el peso de la tristeza que nos aplasta, sino el tormento de la ansiedad que nos ahoga.
Mis queridos amigos y amigas, si el nudo que sentimos en el pecho no siempre es el peso de una tristeza que mira hacia el pasado, muy a menudo es la sombra de un miedo que se proyecta sobre el futuro. Esta es la segunda y quizás más paralizante de las raíces, la ansiedad. La tristeza nos aplasta con lo que ya fue. La ansiedad nos ahoga con lo que todavía no es. Es un tormento que no nace de la realidad, sino de la imaginación. La ansiedad es la enfermedad del y sí. Es una maquinita incansable en nuestra mente que se dedica a construir los peores escenarios posibles. ¿Y si me enfermo gravemente? ¿Y si no me alcanza el dinero para fin de mes? ¿Y si le pasa algo a mis hijos o a mis nietos? ¿Y si me quedo solo? Cada uno de estos pensamientos es como un hilo. Y la ansiedad, como una araña diligente, los va tejiendo uno sobre otro una y otra vez hasta que forma una red gruesa y pegajosa. Ese nudo de pensamiento en nuestra mente es el que se manifiesta como un nudo físico de opresión en nuestro pecho. En el fondo, la ansiedad es un problema espiritual muy profundo. Es una forma de ateísmo práctico. Aunque con nuestra boca decimos que creemos en Dios, con nuestra preocupación estamos actuando como si fuéramos huérfanos en el universo. Estamos tratando de sentarnos en el trono de Dios y de manejar el futuro. Un trabajo para el que no fuimos diseñados y que nos genera un estrés insoportable. Intentar controlar lo incontrolable es la receta perfecta para que el nudo en nuestro pecho se apriete cada vez más. Este estado mental de alerta constante tiene consecuencias físicas reales. La ansiedad activa en nuestro cuerpo una respuesta de lucha o huida. Los músculos se tensan, especialmente los del pecho, el cuello y la espalda. La respiración se vuelve superficial y rápida. El corazón late con más fuerza. Nuestro cuerpo está reaccionando a una amenaza terrible, pero la amenaza solo existe en nuestra imaginación. Y vivir en ese estado de tensión constante es lo que produce esa sensación de opresión, de agotamiento y de no poder respirar profundo. El Señor Jesús entendía perfectamente este tormento. En el Evangelio de Lucas capítulo 10 nos cuenta la historia de Marta y María. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. Estaba ansiosa, con el nudo en el pecho, preocupada por el futuro, por servir la cena perfecta. Y Jesús, con una ternura infinita, la detiene y le dice que solo una cosa es necesaria. La invita a dejar de vivir en la ansiedad del futuro y a elegir la paz de su presencia en el momento presente. Esa misma invitación nos la hace a nosotros hoy. Él nos dio la estrategia divina para apagar el fuego de la ansiedad en su Sermón del Monte. En Mateo capítulo 6, versículo 34 nos da este mandamiento liberador. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Qué sabiduría tan inmensa. Jesús no niega que los días tengan problemas, pero nos revela un secreto. Dios nos da la gracia y la fuerza en porciones diarias. Piénsalo como el pan de cada día. Dios te da hoy el pan que necesitas para hoy. De la misma manera te da hoy la fuerza que necesitas para los problemas de hoy. El error de la ansiedad es que intentamos enfrentar los posibles problemas de mañana o de la semana que viene o del año que viene, pero con la porción de fuerza que solo nos fue dada para hoy. Y por supuesto no nos alcanza ese déficit, esa falta de gracia para un problema que todavía no es real. Es lo que sentimos como ansiedad. El secreto de la paz es aprender a vivir un día a la vez. El primer paso para desatar este nudo de ansiedad es una decisión de la voluntad. Es un acto de fe. Cuando el pensamiento del y sí venga a tu mente para atormentarte, debes detenerlo. Debes reconocerlo como un ladrón que viene a robar tu paz y debes tomar la decisión de no seguirle el juego. Es decirle a tu propia alma, no, me niego a preocuparme por eso ahora. Hoy elijo confiar en mi Padre Celestial. Mañana, si ese problema llega, Dios me dará una nueva porción de su gracia para enfrentarlo. Este acto de soltar el mañana y de abrazar la provisión de Dios para el hoy es el antídoto divino para la opresión de la ansiedad. Requiere práctica, requiere disciplina mental, pero es el único camino hacia la libertad. Es aprender a descansar en la certeza de que el mismo Dios que te cuidó ayer y que te está cuidando hoy, también cuidará de ti mañana. Pero a veces, amado, el nudo que aprieta nuestro pecho no viene de una tristeza que miramos en el pasado, ni de una sombra de miedo que proyectamos sobre el futuro. A veces el nudo viene de una herida, ya sea del presente o del pasado, que nos negamos a soltar y que se ha infectado en nuestra alma. Es el nudo helado y doloroso de la amargura y de la falta de perdón. Amados amigos, hemos explorado cómo el nudo en el pecho puede ser el peso de una tristeza pasada o la sombra de un miedo futuro. Pero ahora vamos a hablar de la raíz quizás más dura, más helada y más difícil de arrancar. A veces esa opresión que siente, esa garra que aprieta tu corazón, no es ni tristeza ni ansiedad. Es el veneno corrosivo de una amargura guardada, el fruto de una falta de perdón. Cuando alguien nos hiere profundamente con una traición, una palabra cruel, una injusticia, nuestra reacción natural es el enojo y el dolor.
y esos sentimientos son válidos. Pero si no procesamos esa herida de la manera correcta, ese dolor se infecta y se convierte en una raíz de amargura. Y esa raíz, aunque invisible, comienza a extenderse por toda el alma, ahogando la paz, la alegría y la presencia de Dios. El nudo en el pecho es a menudo la manifestación física de un corazón que se ha endurecido y se ha cerrado por el rencor. La falta de perdón es un veneno que nosotros mismos decidimos beber esperando que la otra persona se muera. Pero el único que resulta envenenado somos nosotros. Cada vez que repasamos la ofensa en nuestra mente, cada vez que recordamos con ira lo que nos hicieron, es como si tomáramos otro sorbo de ese veneno. Y ese veneno produce tensión en nuestro cuerpo, acidez en nuestro estómago y esa opresión constante en el pecho. Es el peso de cargar con un juicio que no nos corresponde. El gran engaño de la falta de perdón es que nos hace sentir que tenemos el control, que estamos castigando al otro al negarle nuestra gracia. Creemos que al mantener a esa persona en la cárcel de nuestro rencor, estamos ejerciendo una especie de justicia. Pero nos damos cuenta de algo terrible. Para mantener a alguien en una cárcel, el carcelero tiene que quedarse en la cárcel con él. Al negarnos a perdonar, nos encadenamos a la misma persona que nos hirió, permitiendo que su ofensa del pasado siga controlando nuestra paz en el presente. La palabra de Dios es radicalmente clara sobre este tema. El perdón no es una sugerencia para los cristianos, es un mandato. Y no es un mandato para el beneficio del ofensor, es para nuestra propia libertad y sanidad. Dejar ir la ofensa no es decirle al otro lo que hiciste no importa. Es decirnos a nosotros mismos: ya no permitiré que lo que hiciste controle mi vida y me robe la paz. El perdón es el acto de soltar las cadenas de nuestro propio cuello. El Señor Jesús nos enseñó el principio espiritual más solemne sobre el perdón, justo en medio de la oración del Padre Nuestro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, Él nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Detengámonos a pensar en la gravedad de estas palabras. Jesús está estableciendo una conexión directa, una ley espiritual entre nuestra disposición a perdonar a otros y nuestra capacidad para recibir el perdón de Dios. No es que Dios nos retire su amor, sino que nuestra propia amargura se convierte en un muro, en un bloqueo que impide que la gracia y el perdón de Dios fluyan hacia nuestro corazón. Ese nudo en el pecho es muchas veces la sensación de esa tubería espiritual obstruida por la piedra de nuestro propio rencor. Perdonar, lo sabemos, es quizás lo más difícil que Dios nos pide. Parece injusto, parece imposible, pero debemos redefinir lo que es. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. No es esperar a no sentir más dolor, es decidir por un acto de obediencia a Dios cancelar la deuda que la otra persona tiene contigo. Es entregarle tu causa al único juez justo y confiar en que Él hará justicia de una manera mucho más perfecta que tú. Y cuando das ese paso de obediencia, aunque todavía duela, el poder del Espíritu Santo comienza a fluir para sanar tu herida. Así que si, mientras escuchas esto, el Espíritu Santo está trayendo a tu mente el rostro de una persona, una herida, una traición, no lo ignores. Esa es su invitación amorosa a la libertad. Ese es el diagnóstico de tu nudo en el pecho. El primer paso para desatarlo es tomar la decisión ahí en tu corazón de soltar a esa persona, de cancelar su deuda, de entregar tu dolor. Soltar el veneno helado de la amargura es uno de los pasos más liberadores que podemos dar para que el calor del amor de Dios vuelva a fluir en nuestro pecho. Pero hay una última raíz que debemos examinar. Una que no nace de la tristeza de nuestro pasado, ni de la ansiedad por nuestro futuro, ni de nuestras relaciones heridas con otros. A veces el nudo que sentimos es la evidencia de una presencia espiritual que ha venido a oprimirnos y a robarnos la vida. Amada familia, hemos viajado por las avenidas internas de nuestro corazón. Hemos explorado el nudo que nace de la tristeza del pasado, el que se teje con la ansiedad por el futuro y el que se congela con el veneno de la amargura. Pero ahora debemos hablar con seriedad y sin temor de una cuarta raíz, una causa que no nace de nuestro interior, sino que viene de afuera. A veces, el nudo que siente en el pecho es la evidencia directa de una opresión espiritual. Es fundamental que entendamos la diferencia entre opresión y posesión. Un verdadero hijo de Dios en cuyo corazón vive el Espíritu Santo no puede ser poseído por un demonio. Es imposible. La luz de Dios no puede compartir la misma casa con la oscuridad. Tu espíritu le pertenece a Cristo para siempre. Pero aunque el enemigo no puede entrar en la casa de tu espíritu, sí puede pararse afuera y lanzar piedras contra tu ventana. Puede gritar mentiras, golpear las puertas y crear una atmósfera de tormento a tu alrededor. Esa es la opresión. No ataca a tu espíritu, ataca tu alma, tu mente, tus emociones, tu voluntad. La Biblia identifica a uno de estos espíritus opresores con un nombre muy descriptivo en el libro de Isaías: el espíritu de pesadumbre o espíritu angustiado. Pesadumbre significa un peso grande, una melancolía profunda, una tristeza que aplasta. Cuando este espíritu ataca,
desciende sobre la persona como un manto pesado y húmedo. De repente, sin ninguna causa aparente, el mundo se ve gris, se pierde la motivación, cuesta levantarse de la cama. Y uno de sus síntomas físicos más comunes es precisamente ese, un nudo, una opresión en el pecho, la sensación de estar siendo aplastado por un peso invisible. Ahora bien, estos espíritus no atacan al azar, son oportunistas, buscan puertas abiertas, grietas legales en nuestra vida espiritual por las cuales puedan tener acceso para atormentarnos. ¿Y cuáles son esas puertas? A menudo son las mismas raíces que ya hemos estudiado. Un duelo no procesado, una tristeza a la que le hemos dado lugar por demasiado tiempo, puede abrir una puerta al espíritu de pesadumbre. Una vida de ansiedad y de miedo constante es una invitación abierta para el espíritu de temor. Y sobre todo la falta de perdón y la amargura son como poner un tapete de bienvenido en la puerta de nuestra alma para los espíritus de opresión. Pero aquí viene la noticia más gloriosa y poderosa de todas. Como hijos de Dios no tenemos por qué tolerar ni un segundo de esta opresión. No somos víctimas indefensas. El Señor Jesús en la cruz no solo nos perdonó los pecados, sino que también despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Él ya ganó la guerra y nos ha delegado su autoridad para hacer cumplir esa victoria en nuestra propia vida. La palabra de Dios no solo diagnostica el problema, sino que también nos entrega la receta para la cura. En la misma profecía de Isaías, en el capítulo 61, versículo 3, Dios promete que el Mesías vendrá para dar a los afligidos manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esta es la clave de nuestra victoria. El arma que Dios ha diseñado para derrotar al espíritu de pesadumbre no es la lucha, no es la fuerza de voluntad. Es un arma que parece una locura. El manto de alegría, que es la alabanza. El espíritu de angustia es un espíritu de oscuridad y de muerte. La alabanza es una expresión de luz y de vida. Son opuestos. El enemigo no soporta estar en una atmósfera de alabanza genuina. La alabanza a Dios lo atormenta, lo debilita, lo ahuyenta. Por eso, cuando te sientas bajo esa opresión, cuando sientas ese nudo pesado en el pecho, el acto de guerra espiritual más poderoso que puedes hacer es empezar a alabar a Dios aunque no sientas nada. Entonces, cuando reconozcas... Sun blistered stone, dust devils spun, ancient walls crumbled slow. Wind howled a lonely tune, found a crack in time. Letters in the sand, forbidden words burning in my hand, secrets in the dark. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest.
We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same eight guys. Trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet when the screen goes black at night. People
People say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And esta señal, la respuesta del guerrero no es la pasividad, es levantarse en autoridad. Primero, reconoce el ataque. Padre, entiendo que esto que siento no es natural, es una opresión espiritual. Segundo, renuncias a él. En el nombre de Jesús, renuncia a todo espíritu de pesadumbre y de angustia. Tercero, le ordenas que se vaya. Te ato y te echo fuera de mi vida ahora. Y cuarto, te viste con el arma contraria. Y en el lugar de la pesadumbre, por un acto de fe, me visto ahora con el manto de la alegría y comienzo a alabar a mi Dios. Hemos identificado las 4 raíces principales que pueden estar causando esa opresión en tu pecho. La tristeza no liberada, la ansiedad por el futuro, la amargura guardada y la opresión espiritual. Hemos completado el diagnóstico. Ahora que conocemos las posibles causas, los siguientes pasos de nuestra enseñanza se enfocarán en la cura. Vamos a aprender principio por principio los pasos prácticos para desatar este nudo, sin importar cuál de estas raíces lo haya causado. Y el primer principio de toda liberación es el poder que se desata cuando sacamos el problema de la oscuridad, de nuestro silencio, a la luz de la verbalización. Amada familia, hemos hecho el trabajo valiente de un explorador del alma. Hemos viajado a las profundidades de nuestro corazón y hemos identificado las 4 raíces principales que pueden estar causando ese doloroso nudo en el pecho. La tristeza no liberada, la ansiedad por el futuro, la amargura guardada o la opresión espiritual. Ahora que tenemos el diagnóstico, comienza la fase de la sanidad. Y el primer principio para desatar cualquier nudo, para sanar cualquier herida, es el principio de la verbalización. Debemos sacar el problema de la oscuridad de nuestro silencio y traerlo a la luz de la presencia de Dios a través de nuestras palabras. Pensemos en esto. ¿Dónde crece el moho? Crece en los lugares oscuros, húmedos y cerrados. Pero en el momento en que abre las ventanas, deja que entre la luz del sol y el aire fresco, el moho empieza a morir. Espiritualmente es exactamente igual. Nuestro dolor, nuestro miedo, nuestro rencor son como un moho espiritual. Y el enemigo de nuestra alma quiere que lo mantengamos en secreto, en el sótano oscuro de nuestro corazón, porque sabe que mientras esté en la oscuridad, seguirá creciendo y contaminando toda nuestra vida. El acto de orar específicamente sobre la raíz de nuestro nudo es el acto de abrir de par en par las ventanas de ese sótano. Es apuntar la luz del sol de la presencia de Dios directamente sobre el moho. Una herida escondida nunca sana, se infecta, pero una herida expuesta a un médico es una herida que ha comenzado su proceso de sanidad. La verbalización es nuestra forma de exponerle nuestra herida interior al médico divino. Muchas veces nuestras oraciones no son eficaces porque son demasiado generales. Decimos, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. Pero Dios nos invita a ser específico
Él ya conoce tu problema, pero anhela que tú se lo cuentes. ¿Por qué? Porque en el acto de nombrar y verbalizar tu dolor suceden dos cosas poderosas. Primero, pones orden en tu propio caos interior. Una angustia sin nombre es un monstruo gigante y aterrador. Pero cuando le pones un nombre, esto que siento es tristeza por la pérdida de mi sueño, esto que siento es rencor contra esta persona, el monstruo se encoge, se convierte en un problema definido. Y un problema definido es un problema que se puede solucionar. Segundo y más importante, al confesarlo a Dios, estás activando su poder para sanar. Confesar no es solo para el pecado. Confesar significa estar de acuerdo con. Cuando le confiesas a Dios tu tristeza, está diciendo: Padre, estoy de acuerdo contigo en que esta tristeza está aquí, no es buena para mí. Ese acto de acuerdo es una invitación formal para que Él intervenga. Mientras mantenga tu dolor en secreto, es como si le dijeras a Dios: yo me encargo de esto solo. Pero al verbalizarlo, le dice: ya no puedo solo, necesito tu ayuda. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez la conexión entre la confesión verbal y la sanidad. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, se nos da esta instrucción: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aunque aquí habla de confesión entre hermanos, el principio es el mismo. La sanidad está directamente conectada al acto de sacar a la luz, de verbalizar aquello que nos aflige. Si la raíz de tu nudo es una tristeza no procesada, el primer paso de tu oración es ir a un lugar a solas y contarle a Dios con detalle tu pérdida. Llora lo que tengas que llorar, describe tu dolor. Si la raíz es la ansiedad, nombra tus miedos uno por uno. Señor, tengo miedo de esto y de esto y de aquello. Si la raíz es la falta de perdón, nombra a la persona y la ofensa en la presencia de Dios. Y si es opresión, nombra esa sensación. Padre, siento un espíritu de pesadumbre que me está aplastando. Este acto de verbalización valiente rompe el poder que el secreto y la oscuridad tenían sobre tu problema. Es el primer y más crucial paso hacia la libertad. Es como el paciente que finalmente le describe con precisión sus síntomas al doctor. Ahora, el doctor sabe exactamente qué recetar. Has hecho tu parte. Y una vez que hemos nombrado el problema, una vez que hemos arrastrado la raíz de la oscuridad a la luz brillante de la presencia de Dios, no podemos quedarnos ahí. La luz ha revelado el problema. El siguiente principio de liberación nos enseña qué hacer con ese problema una vez que ha sido expuesto y nombrado. Queridos amigos, el acto más valiente en el mundo espiritual, después de la honestidad, no es luchar con más fuerza, sino aprender a rendirse de la manera correcta. Hemos traído a la luz de la presencia de Dios la raíz de nuestro dolor, pero nombrar al monstruo no es suficiente para vencerlo. Ahora debemos ejecutar el segundo principio de liberación, el acto consciente y deliberado de la rendición. Este es el momento en que dejamos de ser los dueños del problema y se lo transferimos por completo a Dios. La rendición de la que habla la Biblia no es pasividad ni resignación, no es decir con tristeza no hay nada que hacer, no. La rendición bíblica es un acto de fe radical y una transacción de poder. Es mirar nuestra herida, nuestro miedo o nuestra amargura, reconocer con humildad que no tenemos la fuerza ni la sabiduría para sanarla, y luego, con una decisión de nuestra voluntad, quitar nuestras manos de ella y ponerla por completo en las manos del cirujano divino. Decirle: Señor, ya no es mi responsabilidad, ahora es tuya. Imaginemos que tenemos en las manos un jarrón de familia, una pieza muy valiosa que se ha roto en 1000 pedazos. En nuestra angustia intentamos pegarlo. Usamos pegamento, cinta, tratamos de unir las piezas, pero el resultado es un desastre. Nuestras manos son torpes, el pegamento se ve y el jarrón queda frágil y feo. La rendición es el momento en que dejamos de intentar ser los restauradores, barremos con cuidado todos los pedazos, los ponemos en una caja y se la llevamos al único maestro artesano del universo, diciéndole: Maestro, yo no puedo arreglar esto, pero sé que tú sí, te lo entrego. Mientras nosotros mantengamos nuestras manos sobre el problema, las manos de Dios no pueden obrar. Él es un caballero y no nos arrebatará el control por la fuerza. Él espera pacientemente a que nosotros voluntariamente se lo entreguemos. Ese nudo en el pecho a menudo persiste, porque aunque le hemos contado a Dios sobre él, no se lo hemos entregado de verdad. Seguimos manoseando la herida, repasando el problema, tratando de encontrar una solución con nuestra propia mente, y mientras lo hagamos, el dolor seguirá siendo nuestro. El acto de la entrega es un acto legal en el mundo espiritual. Es una transferencia de propiedad. Mientras el problema es mío, la angustia es mía. Pero en el momento en que se lo entrego a Dios, el problema pasa a ser suyo y por lo tanto su paz pasa a ser mía. Es un intercambio divino. Le damos nuestra carga y Él nos da su paz. Le damos nuestra debilidad y Él nos da su fuerza. Le damos nuestros pedazos rotos y Él nos da su plenitud. La palabra de Dios nos da una orden clara y una promesa para este acto. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, leemos: echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. El verbo es echar. No es poner con cuidado, no es analizar.
Es un acto de liberación, de lanzar lejos de nosotros esa carga, con la confianza absoluta de que caerá en las manos de un Padre que tiene cuidado de nosotros. Él no recibe nuestras cargas a regañadientes, las anhela, porque nos ama y no quiere vernos sufrir. Así que el segundo paso de la oración sanadora es este: después de haber nombrado la raíz de tu nudo, ahora la entregas verbalmente. Si tu nudo es tristeza, dice: Padre, te entrego esta tristeza por la pérdida de, ya no la cargaré yo. Si tu nudo es ansiedad, dice: Señor Jesús, echo sobre ti esta ansiedad por mi futuro, por mi finanza, por mi salud, es tuya ahora. Si tu nudo es amargura, dice: Espíritu Santo, te entrego mi falta de perdón contra esta persona, te entrego mi dolor y mi derecho a la venganza. Este es el momento de la liberación. Al soltar el control, el nudo empieza a perder su poder. Has quitado tus manos del jarrón roto y se lo has entregado al maestro. Has dejado de intentar navegar la tormenta y le has dado el timón al capitán. Has cumplido la segunda y más importante parte del proceso de sanidad. Esta rendición consciente crea un espacio de paz y de quietud en nuestro interior, un vacío donde antes había tensión. Pero a menudo, aunque nuestro espíritu ya esté en paz, nuestro cuerpo y nuestra alma siguen acostumbrados al viejo ritmo de la angustia, a la respiración corta, a la tensión muscular. Necesitamos una herramienta que nos ayude a alinear nuestro ser físico con la nueva realidad espiritual de paz que acabamos de establecer. Por eso el tercer principio de liberación es una herramienta práctica y poderosa para alinear todo nuestro ser, la respiración espiritual. La respiración es el acto más básico y fundamental de la vida. Pero en la Biblia la palabra para respirar o aliento es la misma que se usa para espíritu. Es la palabra hebrea ruah. Cuando Dios creó a Adán, la Biblia dice que sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento era el ruah de Dios, su propio espíritu, su propia vida. Por lo tanto, podemos aprender a usar nuestra respiración física, no solo como una función biológica, sino como un acto profético, un punto de contacto para recibir el ruah de Dios y para expulsar la angustia. Te invito a que, si puedes, hagas este ejercicio conmigo ahora mismo. Donde quiera que estés, siéntate en una posición cómoda y, si te sientes seguro, cierra tus ojos. Pon una mano sobre tu pecho, justo sobre ese lugar donde sientes el nudo, la opresión. Este es un acto de atención, de enfocar tu ser en el lugar del dolor para invitar allí la sanidad de Dios. Ahora, vamos a transformar tu respiración en una oración. Vamos a empezar con la inhalación. Cuando tomes aire, quiero que lo hagas de forma lenta y profunda, pero que no pienses que solo estás llenando tus pulmones de oxígeno. Por un acto de fe, imagina que estás inhalando la misma presencia de Dios. Estás respirando su ruah, su aliento de vida. Estás inhalando su paz, que es como un río de agua fresca. Estás inhalando su amor, que es como un bálsamo cálido. Estás inhalando su fuerza, que renueva cada célula de tu cuerpo. No es solo aire, es el Espíritu de Dios llenando tu ser. Ahora vamos a enfocarnos en la exhalación. Cuando sueltes el aire, hazlo de forma aún más lenta. Y al exhalar, no pienses que solo estás liberando dióxido de carbono. Por un acto de fe, imagina que con ese aliento estás expulsando físicamente el veneno que ha estado oprimiendo tu pecho. Estás exhalando la tristeza que te entregaste a Dios. Estás soltando la ansiedad por el futuro. Estás expulsando la amargura y el rencor. Estás soplando hacia afuera toda la tensión de tus músculos. Inhalas a Dios, exhalas el nudo. La palabra de Dios nos muestra el poder de este aliento divino en un pasaje asombroso en el libro de Ezequiel, capítulo 37. El profeta estaba frente a un valle lleno de huesos secos, un símbolo de una situación de muerte total, sin ninguna esperanza. Y Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y luego le da la estrategia. En el versículo 5 le dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu ruaj en vosotros y viviréis. La solución de Dios para la muerte y la sequedad fue soplar su aliento, su espíritu sobre ellos. Ese nudo que sientes en tu pecho, como un pequeño valle de hueso seco en tu alma, es un lugar donde la vida y el gozo se han secado, y la promesa de Dios para ti hoy es la misma. Él quiere soplar su aliento de vida sobre esa área de tu corazón para que vuelva a vivir. Y este ejercicio de respiración espiritual es tu manera de abrir tu alma para recibir ese soplo. Es tu manera de cooperar con el Dios que se especializa en resucitar lo que está muerto. Hagámoslo juntos un par de veces en silencio. Inhala profundo, lento, recibe la paz de Dios. Sosténlo un segundo. Y ahora exhala aún más lento, soltando toda la tensión, toda la angustia. Una vez más, inhala la vida del Espíritu, sosténla. Y exhala el peso del nudo que se disuelve y se va. Siente cómo tu cuerpo obedece. Siente cómo tus hombros se relajan, cómo tu pecho se expande, cómo el ritmo de tu corazón se calma. Tu ser físico se está alineando con la paz de tu espíritu. Esta respiración espiritual es una herramienta que puedes usar en cualquier momento del día. Cuando sientas que la opresión quiere volver, detente por un minuto y respira de esta manera. Es tu forma de reconectarte con la fuente de la paz. Y una vez que hemos limpiado nuestro corazón con el lamento, que hemos rendido nuestra carga con la fe y que hemos calmado nuestro cuerpo y nuestra alma con el aliento de Dios, estamos listos para usar el alma final.
El arma que no solo nos defiende, sino que cambia por completo la atmósfera y sella nuestra victoria de una forma gloriosa y definitiva. Hermanos y amigos, en el arsenal de Dios para nuestra sanidad interior existe un arma que es completamente ilógica para la mente humana, pero absolutamente devastadora para el reino de las tinieblas. Es un arma que no se siente como un arma, no es una espada, no es un escudo, es una canción, es una celebración. La herramienta final y más poderosa para desatar por completo el nudo en el pecho, especialmente cuando su raíz es la tristeza o la opresión espiritual, es el arma de la alabanza. Cuando sentimos esa opresión en el pecho, lo último que nuestro cuerpo y nuestras emociones quieren hacer es cantar o alabar a Dios. Nuestro ser natural tiende al silencio, a la queja, a la introspección. Pero la fe nos llama a caminar en el espíritu, no en la carne. Y la alabanza en un momento de angustia es un acto de guerra espiritual. Es una declaración profética de que, aunque nuestros sentimientos nos digan una cosa, nosotros hemos decidido creerle a la verdad de Dios que es superior. La Biblia nos da esta estrategia directamente en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3. Hablando de la obra del Mesías, dice que Él vino para dar a los afligidos manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Qué revelación tan poderosa. La palabra angustiado aquí es la misma raíz para pesadumbre, para esa opresión que sentimos. Y Dios nos dice que el antídoto directo, la prenda que debemos ponernos para reemplazar ese manto pesado, es el manto de alegría, que es la alabanza. La alabanza es una prenda que nos ponemos por un acto de voluntad. No esperas sentirte alegre para alabar. Alabas por fe para poder sentirte alegre. Es una elección. Es decirle a tus emociones, no me voy a someter a ustedes hoy. Alma mía, aunque estés abatida, te ordeno que alabes al Señor. Este acto de fe es el que desata el poder. Pensemos en Pablo y Silas en la cárcel. Estaban en la situación más oscura, con las espaldas ensangrentadas y los pies en el cepo. Tenían todas las razones para quejarse o para sentir un nudo de desesperación en el pecho. Pero ¿qué hicieron a medianoche? Empezaron a cantar himnos, a alabar a Dios en voz alta. Y su alabanza, ese sacrificio de gozo en medio del dolor, provocó un terremoto que no solo los liberó a ellos, sino a todos los prisioneros. La alabanza sacude los cimientos de nuestra cárcel emocional y espiritual. Cuando tú, en medio de esa opresión en tu pecho, toma la decisión de poner una canción de alabanza o de empezar a declarar en voz alta la bondad de Dios, varias cosas suceden en el mundo espiritual. Primero, cambias la atmósfera. El espíritu de pesadumbre se alimenta de la queja y de la tristeza, pero es sofocado y ahuyentado por la atmósfera de la alabanza, que es la atmósfera del cielo. Segundo, le recuerdas al enemigo su derrota. Tu alabanza es un testimonio de que tu fe sigue puesta en Dios a pesar de sus ataques. Y tercero, y más importante, la Biblia dice en el Salmo 22 que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando tú alabas, estás construyendo un trono con tus palabras e invitando al Rey del Universo a que venga y se siente en medio de tu situación. Y donde el Rey está presente, ninguna opresión, ninguna tristeza, ninguna ansiedad puede permanecer. La presencia de Dios, atraída por tu alabanza, es la que finalmente disuelve el nudo en tu pecho desde adentro hacia afuera. Así que la instrucción final para nuestra sanidad es esta: cuando sientas el nudo, después de haberlo nombrado y rendido a Dios, después de haber alineado tu cuerpo con tu espíritu, da el paso de fe. No te quedes en silencio. Abre tu boca y alaba. Canta una canción que conozca. Lee un salmo de alabanza en voz alta. O simplemente empieza a decir: gracias, Señor, te alabo porque eres bueno, te exalto porque eres fiel, eres más grande que este sentimiento. Verás cómo ese manto de alegría empieza a desplazar el espíritu angustiado. Y es aquí, con esta arma de la alabanza en nuestros labios, en nuestro corazón, que nuestro viaje de enseñanza llega a su clímax. Hemos diagnosticado las raíces del nudo en el pecho y hemos aprendido paso a paso los principios divinos para su liberación. Ahora solo nos queda una cosa por hacer: unir todos estos principios en una conversación directa y poderosa con nuestro sanador. Te invito a que, con un corazón dispuesto y sincero, hagas tuya esta oración de liberación y sanidad. Padre bueno, médico divino y consolador de mi alma, vengo hoy a tu presencia no fingiendo fortaleza, sino reconociendo mi necesidad. Me presento ante ti con este nudo en el pecho, con esta opresión que a veces me roba el aliento y siempre me roba la paz. He intentado ignorarlo, he intentado luchar contra él, pero hoy entiendo que es un mensajero de mi alma que me llama a buscarte, y aquí estoy. Te pido, Espíritu Santo, que me des la valentía para ser honesto y la luz para ver la verdadera raíz de este dolor. En el nombre de Jesús traigo este nudo a la luz de tu presencia. Si la raíz de esta opresión es una tristeza no procesada, un duelo que me he negado a llorar, te pido perdón por mi falsa fortaleza. Hoy te entrego esa pérdida, te entrego mi dolor y te doy mis lágrimas como una ofrenda. Recíbelas, Padre, y consuela a tu hijo quebrantado. Si la raíz de este nudo es la ansiedad, el miedo al futuro, la carga de los sí, hoy hago un alto.
Reconozco que he intentado ser el Dios de mi propio mañana y esa carga es muy pesada para mí. En este momento echo sobre ti toda mi ansiedad. Te entrego mis preocupaciones por mi salud, por mi familia, por mi finanzas. Suelto el control. Confío en que tú tienes cuidado de mí. Si la raíz de este nudo es el veneno de la amargura, una falta de perdón que he guardado en mi corazón, hoy te pido que me ayudes a ser libre. Traigo a mi mente a la persona que me hirió y por un acto de mi voluntad, en obediencia a tu palabra, decido perdonarla. Cancelo su deuda conmigo. La suelto de la cárcel de mi rencor y te la entrego a ti, el juez justo. Limpia mi corazón, Señor, de toda raíz de amargura. Y si este nudo es el resultado de una opresión espiritual, de un espíritu de pesadumbre que ha venido a atormentarme, hoy me paro en la autoridad que tengo como tu hijo. En el nombre poderoso de Jesús, renuncio a todo espíritu de angustia y de opresión. Le ordeno ahora mismo que me suelte y que se vaya de mi vida. No tiene parte ni lugar en mí, porque mi cuerpo es templo de tu Espíritu Santo. Ahora, Padre, en este lugar que ha sido limpiado por mi confesión y mi rendición, te pido que me llenes de ti. Te pido que alinees mi cuerpo con la paz de mi espíritu. Por fe, empiezo a respirar tu presencia. Al inhalar, no respiro solo aire, respiro tu ruaj, tu aliento de vida, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y al exhalar, suelto el último residuo de tensión, de dolor y de opresión. Inhalo tu vida, exhalo mi angustia. Y finalmente, Señor, en lugar de este espíritu angustiado, elijo vestirme con el manto de la alegría. Abro mi boca no para quejarme, sino para darte la alabanza que tú mereces. Aunque no lo sienta del todo, por un acto de fe te alabo. Te alabo porque eres bueno, te alabo porque eres fiel, te alabo porque eres mi sanador, mi libertador y mi paz. Te exalto, Rey de reyes y Señor de señores. Declaro en el nombre de Jesús que el nudo en mi pecho se disuelve ahora. Declaro que la opresión se va. Declaro que mi corazón y mis pulmones se llenan no de angustia, sino del gozo del Señor, que es mi fortaleza. Recibo tu sanidad y tu libertad completa. Gracias, Padre. Amén. Amado hijo, amada hija de Dios, que ahora respira en libertad. El nudo se ha desatado. La opresión se ha ido. El médico divino ha hecho su obra. Hoy no solo has recibido una oración, has recibido un juego de llave para la sanidad de tu alma. Has aprendido a escuchar el mensaje de tu corazón, a identificar las raíces del dolor y, lo más importante, has aprendido los principios para entregarle a Dios esa carga y recibir su paz a cambio. Ahora ve y vive diferente. No permitas que ese nudo vuelva a formarse. Al primer síntoma de opresión, usa las herramientas que has aprendido hoy. Nombra el sentimiento, entrégaselo a Dios en rendición. Alinea tu cuerpo con el soplo del Espíritu y desplaza toda pesadumbre con el manto de la alabanza. Ya no eres una víctima indefensa de tus emociones. Eres un administrador sabio de tu corazón con acceso directo y constante al poder sanador de tu Padre. Y si has sentido el peso quitarse de tu pecho, si tu alma respira más ligera y la paz de Dios ha comenzado a llenar tu ser, te invito a que selles esta victoria. Primero, deja un testimonio de tu sanidad. Ve ahora a la sección de comentarios y escribe esta declaración de libertad que otros necesitan leer. Amén. El nudo se ha roto y respiro su paz. Que tu comentario sea un monumento de gratitud a Dios y una poderosa fuente de fe para la próxima persona que llegue a este video con el corazón oprimido. Segundo, comparte este remedio. Piensa en cuántas personas a tu alrededor viven con ese mismo nudo en el pecho, sufriendo en silencio. Tu me gusta es como una recomendación que le dice YouTube. Esta medicina funciona, muéstrasela a más gente. Y cuando compartes este video, le estás pasando la receta de la paz del cielo a alguien que la necesita desesperadamente. Y por último, si quieres seguir aprendiendo a sanar las heridas del alma y a caminar cada día en la libertad y la plenitud que Cristo compró para ti, suscríbete y haz parte de esta comunidad de sanidad. Gracias por tu valentía para abrir tu corazón. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el Señor guarde tu corazón de toda la amargura, de toda ansiedad y de toda tristeza. Que su aliento de vida llene tus pulmones cada día. Y que tu pecho sea, de ahora en adelante, no una casa de opresión, sino un templo rebosante de su gozo y de su paz. Permanece en su libertad. Amén.